Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, la 60ª legislatura encomendó a la Junta de Coordinación Política desarrollar en lo conducente el proceso para la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México y con ello la dictaminación respectiva. En acatamiento de la encomienda asignada por la legislatura y habiendo agotado las etapas del proceso correspondiente y el análisis de los expedientes, así como realizadas las entrevistas y después de una amplia deliberación por quienes integramos la legislatura y quienes integran la Junta de Coordinación Política, nos permitimos, en sustento en lo establecido en los artículos 61, fracción 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 62 fracciones 3, 16 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 197 del Código Electoral del Estado de México y el acuerdo de la 60ª legislatura, publicado el 28 de julio del año en curso en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, nos permitimos emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 197 del Código Electoral del Estado de México, compete a la 60ª legislatura designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes al Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México. 2. Por ello, el 27 de julio del año 2021 y en atención a lo señalado en los artículos 33 ter y 62 fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la 60ª legislatura emitió acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México y encomendó a la Junta de Coordinación Política la selección de las y los aspirantes para efecto de la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México. 3. A través del referido acuerdo se aprobó realizar una convocatoria pública abierta, favoreciendo la participación de quienes cumplieran con los requisitos legales correspondientes en el proceso para la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México. 4. El proceso fue integrado por las etapas siguientes. Apartado 1, del registro de los aspirantes. Apartado 2, de la comparecencia de las y los aspirantes. Apartado 3, de la selección de las y los aspirantes que integrarán las listas de candidatos y candidatas. Apartado 4, de la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México. 5. El acuerdo por el que se estableció el proceso y la convocatoria para la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México fue publicado el 28 de julio de 2021 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y en la Gaceta Parlamentaria. 6. Las y los aspirantes debieron cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura los requisitos señalados en el artículo 399 del Código Electoral del Estado de México. 7. La documentación que acreditó los requisitos fue entregada el día 3 de agosto de las 10 a las 17 horas en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, código postal 50,000, Toluca, México. Fueron registrados 18 aspirantes. 8. La Junta de Coordinación Política se reunió para revisar la documentación correspondiente y determinar a aquellos aspirantes que acreditarán el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo. 9. La Junta de Coordinación Política analizó la información y documentación presentada por las y los aspirantes y realizó las comparecencias el día 10 de agosto del año en curso, conforme la programación correspondiente, en las oficinas de la presidencia de ese órgano de la legislatura. 10. En la etapa de las entrevistas,
las y los aspirantes expusieron los motivos de su aspiración y las consideraciones que en su caso dieron respuesta a las interrogantes que determinaron convenientes que le plantearon los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 11. Agotadas las comparecencias, la Junta de Coordinación Política se reunió con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen con la propuesta para ser votada por el Pleno de esta legislatura. 12. La Junta de Coordinación Política, con sustento en las disposiciones constitucionales y legales aplicables y el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para la designación del Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México, procedió al análisis de la documentación presentada, así como del currículum vitae y de la trayectoria y perfil profesional de las y los aspirantes, ponderando su conocimiento y la experiencia en la materia, así como los motivos de su participación. 13. Como resultado de la deliberación de la Junta de Coordinación Política y coincidiendo en que se cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 399 del Código Electoral del Estado de México y cuentan con conocimientos y experiencia en la materia y por lo tanto son idóneos para el cargo, propone a la resolución de la legislatura la terna siguiente. 1. Nancy Pérez Garduño. 2. José Edgar Ángeles Reyes. 3. Patricia Ceballos Valdés. Resolutivos. Primero, se propone a la 60ª legislatura la terna conformada por los ciudadanos: 1. Nancy Pérez Garduño. 2. José Edgar Ángeles Reyes. 3. Patricia Ceballos Valdés, para que de entre ellos se designa el Contralor del Tribunal Electoral del Estado de México por considerar que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y reúnen las características para el ejercicio del cargo. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos correspondientes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de agosto del año 2021. Es cuanto, presidente.